de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. Quiero comenzar en esta noche la segunda parte de esta palabra que el Señor me ha regalado, que es el plan perfecto de Dios para la humanidad. Segunda parte, el plan perfecto de Dios para la humanidad. No solo para los cristianos, no solo para los que dicen que son iglesia, porque sabemos que la iglesia de Jesucristo ya tiene ganado el cielo, pero no para los que dicen que es que yo me congrego, no. El plan perfecto de Dios para la humanidad en general. No hay excepción de personas, porque Dios no hace excepción de personas. Y pues para ello yo quiero que usted, recordarles antes que estamos trabajando el texto base, ¿no? Que es Génesis, capítulo 11, del versículo 1 al 9, donde estamos desglosando versículo a versículo de lo que habla allí, que es la Torre de Babel. Pero hoy vamos a continuar con Génesis 11, versículo 3, que es lo que vamos a iniciar, pero sin antes de dejar pasar por alto este texto base. Recuerde que el texto base con el que iniciamos la vez pasada es 2 de Timoteo 3, 16 y 17, ¿cierto? Donde nos habla que la palabra de Dios es un mensaje enviado por Dios, es un mensaje. Y hoy vamos a mirar Proverbios capítulo 30, versículo 5, en la versión palabra. Toda palabra de Dios es perfecta y Él da seguridad a los que lo buscan. Esto cae como anillo al dedo de lo que estamos compartiendo para estos tiempos, y es el plan perfecto. Dice que toda palabra de Dios es perfecta, y pues Dios no se equivoca con lo que ha establecido en su misma palabra. Bueno, vamos a ir a Génesis capítulo 11. Vamos a mirar a partir ahora del versículo 3, para que usted se ubique allí en Génesis capítulo 11, versículo 3. Dice la palabra: se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y pongámoslo en el fuego para endurecerlos. Entonces usaron ladrillos en vez de piedras y brea a cambio de mortero. Bien, quiero empezar este mensaje para continuar, y es con esta frase: un pueblo que no conoce su historia tiende a repetirla. Pero vámonos a algo más personal. Una persona que no conoce su historia tiende a repetirla. Y uno dirá, ¿pero cómo así? Claro, porque no es consciente de que debe pedir perdón por sus antepasados, por la brujería, por la hechicería o por la maldad que ellos hicieron, y que usted quizás lo manifieste, o que de pronto se ha enterado de que su abuelo, de que su tío, de que su tatarabuelo, de que su papá hizo cosas indebidas ante los ojos de Dios. Pues bien, si nosotros como seres humanos no nos damos de cuenta de esa historia, tendemos a repetirla. Por eso es que la palabra nos muestra mucha la historia. Y una de las historias es lo que estamos viendo, y es Babel. Dese de cuenta por qué hoy en día la sociedad está como está, y es porque están construyendo una torre para llegar a Dios, supuestamente, cuando Dios ya vino a nosotros, Emmanuel con nosotros, o sea, Dios en nosotros. Nosotros no debemos construir cosas
en nuestra vida espiritual o emocional más allá de lo que la palabra de Dios nos dice. Ejemplo, que buscar a Dios dándome latigazos y subiendo por allá a un cerro. Y aquí la palabra de Dios no lo dice en el nuevo pacto. No, que voy a buscar a Dios, voy a crear un templo, un altar lleno de oro. ¿Dónde lo dice en la palabra de Dios? Entonces no son las construcciones externas, ni aún inclusive esas espirituales que no están conforme a la voluntad de Dios. Óigase bien a este versículo que estamos leyendo. El pueblo ha decidido, porque ha tomado ya la decisión. Aquí en este versículo nos muestra que el pueblo toma la decisión de hacer ladrillos, ya, de empezar lo que estaba en la mente, ponerlo en la realidad. Entonces, el sentir de esta población los llevó a actuar, pasando por alto lo acordado por Dios con toda la humanidad. Recuerden que después del diluvio, Dios hace un pacto con Noé. ¿Y cuál es ese pacto que hace con Noé? Que nunca más iba a destruir la tierra con agua o a través de una inundación. No la volvía a destruir. Pero mire lo que tiene la gente, o sea, esa población en su momento, que son descendientes de Noé, porque son los únicos que empiezan a poblar la tierra, son descendientes de Noé, pero tienen una mentalidad de miedo, una mentalidad de esclavitud. Entonces, esa mentalidad es la que les genera miedo. Esa esclavitud, llamémoslo así, les genera miedo. ¿Por qué? Porque toman la decisión de empezar a fabricar ladrillos. ¿Pues para qué? Para construir una torre. Aquí me impacta algo. Se les olvidó que Dios es de palabra. Y muchos de nosotros que venimos a la congregación, que nos congregamos, que leemos la Biblia y que vamos a las cárceles, que vamos a hospitales, que hacemos obras sociales, se nos olvida que Dios es un Dios de palabra. Cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Es que nos cuesta aceptar en nuestra mente que Dios lo que dice, lo cumple. El que dijo, nunca más voy a destruir esta tierra con inundación, con agua. Se lo dijo a Noé. Aunque el corazón del hombre, aunque la mente del hombre sea perversa, no lo voy a volver a hacer. Pero sí necesito que me poblen toda la tierra, o sea, llenen toda la tierra de personas. Inunden con la palabra. Y este pueblo con la mentalidad deciden crear una torre con el miedo a que venga otra inundación. Sí, eso lo empezaba a analizar y a investigar un poquito más a profundidad. El miedo de que pronto Dios vuelva y me castigue igual como lo hizo anteriormente. Si Dios había dado ya su palabra, Él había dicho, no los vuelvo a destruir con inundación. Entonces Dios no los mandó a que construyeran algo alto por si llega a llover y se llega a inundar la tierra, entonces se salvan los que están bien arriba. No, no, no. Dios es un Dios de pactos. Entonces aquí podemos empezar a ver cómo el hombre se esclaviza con el miedo. Yo le quiero decir a usted que nos está viendo, usted se puede congregar, pero usted quizás se congrega en un lugar, pero no está congregado en el lugar que le corresponde, que es la palabra de Dios. Entonces por eso anda lleno de miedo. Ay, ¿será que mis hijos? ¿Será que mis nietos? ¿Será que? Y lee la Biblia. No, si Dios lo dice, cree tú y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué tiene que hacer usted? Crea, construya su mente en la palabra de Dios,
porque eso es fe. Recuerden, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, voy a leerles lo siguiente. Esta gente vivía como esclavos al miedo, a pesar de que eran libres. Óigase bien, ellos eran libres. ¿Quién los esclavizaba físicamente? Se dice a través de la historia, porque la Biblia no da tantas profundidades, sino que hay que investigarlo en otros libros, pero se dice que el que lideró esta construcción fue Nimrod, uno de los descendientes de Cam. Y ya sabemos que Canaán, ¿cierto?, fue maldecido, se podría decir, por su abuelo, Noé, ¿cierto? Cam fue el que cometió el error, pero Canaán fue el que llevó del bulto. Y de su descendencia, uno de sus, llamémoslo así, sus generaciones, nace Nimrod. Y Nimrod es uno de los que dice la historia, son uno de los líderes que promulga que hay que construir una torre. ¿Por qué? Porque es que Dios ya nos castigó. ¿Cómo? Mandando un diluvio. Entonces, si lo vuelve a hacer, nosotros ya estamos en la jugada. ¿Cuál jugada? Pues estamos bien alto en una construcción y ahí no nos puede coger Dios. A ver, uno no puede retar a Dios. Y Dios lo que dice, vuelvo y lo repito, Él lo cumple. Él dijo, no los vuelvo a destruir con agua. Entonces, ¿fue en vano lo que hicieron? Claro que sí, porque esa construcción no se terminó. Entonces, en ese versículo 3 podemos mirar que esa gente solo pensaban solo para sobrevivir. No pensaban para obedecer. ¿Pensaban para qué? Para sobrevivir. Yo le quiero hacer a usted una pregunta, a usted que nos está viendo ahí en ese dispositivo, allá en su casa, o que viene para su casa, salió de su trabajo. Usted lo que vive hoy en día y lo que hace, ¿es para sobrevivir o para obedecerle a Dios? Porque usted puede estar ganando un sueldo espectacular. Usted puede en estos momentos tener ingresos que le están generando a través de una empresa y está bien. No es pecado, porque está ganando el pan con el sudor de tu frente, pero le estás obedeciendo a Dios. Porque ese trabajo quizás te pone arrogante, te crees que es el por encima de los demás, porque crees que te sientes bien, tienes el derecho de pisotear al que no tiene, y si le da algo se lo echa en cara. Lo que Dios nos da es para poderlo compartir. Primero con los nuestros, que es nuestra casa, nuestra familia, y de pronto cuando Dios permita que venga alguien, golpea tu puerta, o tú te encuentres con alguien que te puede decir, venga, regáleme para un pan, para algo. Entonces, ¿dónde estás construyendo? Entonces, la gente piensa para sobrevivir. En ese entonces el pueblo, esa población, ese grupo de personas estaban pensando construir para sobrevivir. Porque es que de pronto Dios nos castiga y no, eso tenemos que estar adelante. La astucia del mundo. Entonces, óigase bien a esto. Mire lo que dice Proverbios 28, 22. Vamos a leerlo en palabra de Dios para todos. ¿Qué dice? El egoísta solo piensa en enriquecerse y no se da de cuenta que está muy cerca de arruinarse. Muy pronto se arruinará. Eso era lo que estaba pasando. Ellos estaban siendo egoístas con sus generaciones.
egoístas con ellos mismos, porque Dios tenía toda la tierra para ellos. Ellos simplemente tenían que caminar, ellos tenían que esforzarse, ellos tenían que ser valientes. Lo que dice la palabra, esfuérzate y sé valiente. Pero no, ellos querían una comodidad. Mire lo que dice Mateo capítulo 6. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 27. Palabra de Dios para todos. Con solo preocuparse no van a añadir más tiempo a su vida. Esto no lo dice Dios a nosotros, al día de hoy. ¿Qué saca usted con preocuparse? ¿Qué va a pasar mañana? No, yo tengo que aferrarme a esto porque no me puedo quedar sin el queso y sin el pan. A ver, ¿tú confías en tus fuerzas o en la voluntad de Dios? Porque tus fuerzas son limitadas. Recuerden que la primera charla que tuvimos de este mensaje, la primera parte, yo le decía, todo lo que yo sé, todo lo que yo siento, todo lo que yo tengo, todo lo que está a mi alcance es muy limitado. Se limita. ¿Frente a qué? Frente al poder de Dios. Frente al poder de Dios, que es el amor. Entonces, de nada me sirve yo tener muchas cosas si no tengo amor. De nada me sirve. Entonces, ahí es donde literalmente lo que dice 1 Samuel, no lo vayamos a buscar. 1 Samuel 15:22, literalmente resumido, que dice, es mejor la obediencia que los sacrificios. Es mejor obedecer que hacer muchas cosas externas. Es mejor obedecer antes que usted se ponga a la tarea de construir y construir a su manera su vida, aunque le quiera dejar a sus generaciones mucha plata, mucho dinero, muchas posesiones, si usted no obedece a Dios. Eso lo van a despilfarrar. Entonces, el dilema del ser humano hoy en día es decidir por su propia cuenta. El dilema del ser humano. O sea, si yo ya soy adulto, ya tomo mis propias decisiones. Y es el error número 1 de la sociedad hoy en día. No, yo debo contar con Él. Yo debo contar con mi Creador. Yo debo tomar una decisión en base a la palabra de Dios. O sea, lea un proverbio, lea un salmo, lea un versículo y después pídale a Dios dirección de lo que va a realizar en el día. Pero no, nosotros somos ligeros para pensar y tardíos para reflexionar. Somos rápidos en pensar y vamos a hacer, pero no reflexionamos antes. ¿Por qué no reflexionamos a raíz de la misma palabra? Sentarnos a leer antes de tomar una decisión, orar, pero no lo hacemos. Entonces podemos notar que este pueblo no tomó la decisión de contar con Dios, de decir, Señor, oramos a ti, es tu voluntad de que nosotros hagamos ladrillos, cosamos barro para poder hacer la construcción. ¿Es tu voluntad, Señor? No. Entonces, si el Señor no edifica la casa, es en vano los que construyen, los que la edifican. Entonces, podemos entender que hoy en día la humanidad le da más importancia a los beneficios y no al benefactor. Entonces, voy a aclarar aquí. ¿Cuál es el beneficio que buscamos usted y yo con la construcción que estamos dándole a nuestras vidas en cada ladrillo? Dese cuenta, el pueblo empezó a construir, empezaron a fabricar ladrillos. Vamos a otra vez a ver. Dice el versículo 3 del capítulo 11 de Génesis. Se dijeron unos a otros, vamos,
hagamos ladrillos. Se dijeron unos a otros, no lo contaron con Dios. Hoy en día la humanidad se hablan entre sí. ¿Por qué? Porque tenemos las mismas palabras, tenemos el mismo sentimiento, tenemos los mismos deseos, apuntamos a lo máximo, apuntamos a lo mejor, pero no le decimos: Señor, ¿será que es tu propósito de que yo haga esto? Y aquí quiero hacer un paréntesis precioso. Óigase bien. Le damos importancia a los beneficios y no al benefactor. ¿Quién es el benefactor? Dios. Dios es el que permite todo. En el año 2015 aproximadamente, en el año 2015, se reunieron todas las naciones de la tierra en lo que llaman la ONU, ¿cierto? Investigando un poquito a profundidad de la ONU, los países que conforman la ONU son 193 países. Y dije yo: oiga, y venga, conozcamos un poquito de nuestra tierra, de nuestro planeta. ¿Cuántos países existen en esta tierra? Y oh sorpresa, hay hasta ahora certificados o aprobados por la humanidad 195 países aprobados, certificados, con su bandera, con su himno, con su población, con su cultura. 195. Y se reunieron 193 para tomar una decisión. ¿Qué? Vamos a construir el nuevo orden mundial. Vamos a construir Babel. Ya nos estamos metiendo a ligas mayores. ¿Cómo así? Y por eso quiero mostrarles una imagen que viene a colisión a este tiempo. Quiero compartirles la decisión que la humanidad ha tomado para construir. Y pregunto yo, ¿contaron con Dios? Bueno, ahí se lo dejo. Entonces, ahí como usted puede ver, son 17, llamémoslo así, voy a llamarlo a lo que estamos hablando al día de hoy, 17 bloques. Hagamos bloque, construyamos. Y uno de los primeros bloques es el fin de la pobreza. ¿Está malo? No. El segundo es hambre cero. O sea, que todo mundo tenga algo que comer. ¿Está malo? No. Tercero, salud y bienestar. Cuarto, educación de calidad. Quinto, igualdad de género. Aquí ya se metieron con cosas raras. Sexto, agua limpia y saneamiento. 7, energía asequible y no contaminante. Hasta ahí uno podría decir: wow, pero no es nada malo, todo está bueno. Bloque 8 dice: trabajo decente y crecimiento económico. El noveno, industria, innovación e infraestructura. 10, reducción de las desigualdades. El 11, ciudades y comunidades sostenibles. 12, producción y consumo responsable. 13, acción por el clima, cambio climático, pico y placa, todo eso va generando ahí. 14, vida submarina. 15, vida de ecosistemas terrestres. 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y el 17 es alianzas para lograr los objetivos. Todo lo que leímos está chévere, no es malo. No es malo. Si uno se pone a analizar, a ver,
Todas las naciones están hablando las mismas palabras, tienen el mismo sentir, quieren construir Babel. ¿Sabe qué es esto? La agenda de las Naciones Unidas 2030. Ojalá no censuren este video, porque esto lo van a ver las élites. Esto lo van a ver las élites. Y cuando hablo de élites, es que lo van a ver las personas que tienen poder económico, militar, de salud, de todo, aquí en la tierra. Pero quiero decirle algo. Eso no tendrá poder frente al poder de Dios, porque Dios ya dio un decreto. ¿Quién puede transformar? ¿Quién puede decir, yo me opongo, yo hago, yo esto? Hay que hablar con Él. A Él es la gloria. Mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado, se humillan, se vuelven a Él, se doblegan, se rinden. Dice, yo oiré desde los cielos y haré descender la lluvia. O sea, viene un bienestar para nuestras vidas. ¿Ve la importancia de este tema tan tremendo que estamos viendo? La Torre de Babel. No hemos entendido, por eso les decía la frase del comienzo: un pueblo que no conoce su historia tiende a repetirla. Tiende a repetirla. ¿Por qué? Porque estamos construyendo en vano. Y esto no es gratis. Esta Agenda 2030 la pagan los de a pie. La paga usted, la pago yo. ¿Cómo? A través de los impuestos. Por eso tienen que incrementar impuestos. Por eso necesitamos coser ladrillos y empezar a buscar la brea para construir la torre. Entonces, ¿a costa de qué esta construcción de la ONU? 193 países firmaron, y entre esos está Venezuela, que uno dirá, ¿Venezuela? Pero mire cómo está Venezuela. Pero sí, señor, está ahí. Rusia, China, Estados Unidos y para de contar, 193 países. Y somos 195 países. ¿No estamos hablando todos el mismo idioma? Queremos paz, queremos paz. Por eso les compartía en la charla anterior el versículo clave que nos dejó el Señor Jesús allá en Mateo. Yo no vine a hablar el idioma de ustedes. Yo fue a traer ¿qué? Diferencias, conflicto. ¿Por qué? Porque es necesario que el hombre pase necesidad. ¿Para qué? Para que clame a Dios. Ahora, esta construcción, como les decía, tiene un costo. El costo es su vida y mi vida. Porque eso de que vamos aquí, el primer punto, fin de la pobreza. Si el Señor, ¿qué dice en la Biblia? Vea, abran sus ojos, iglesia. La Biblia, ¿qué dice? A los pobres, ¿qué dice? Siempre los tendrán, ¿o no? Yo no me lo estoy inventando, iglesia. Si usted no quiere leer la Biblia es porque usted quiere construir su vida en una falsedad, quiere seguir construyendo Babel. Pero la Biblia dice, a los pobres siempre los tendrán. Siempre. ¿Y aquí qué dice? Mire la construcción. Ya, no más pobreza. Padre, la gloria, tenga misericordia de nosotros. Mire, otra cosa que dice acá: hambre cero. Hambre cero. ¿Y acaso en Apocalipsis no dice que van a venir hambrunas? Entonces, ¿a costa de qué es esto? Esto es Babel. Esto va a quedar a medias. Esto no va a funcionar, iglesia. Si usted todavía sigue empeñado que en la revolución, que Petro, que Uribe, que izquierda, que derecha, papito, déjeme decirle, usted está su mente y su corazón en Babel.
por no decirle que estás en Babilonia. Pero me congrego, pero leo. No, iglesia, esto es de estar en la palabra. Venga lo que venga, contamos solo con Él. Solo con Él. Si usted tiene hoy una moneda, si usted hoy tiene un trabajo, es gracias a Él. No gracias a tus fuerzas, no gracias a tus palancas, no gracias a lo que usted supuestamente sabe. Recuerde que todo lo que usted es, todo lo que usted tiene, todo lo que usted siente, eso es limitado al poder de Dios. Llegamos a esta tierra sin nada y sin nada nos vamos. Estoy compartiendo este mensaje porque la verdad, no la iglesia, las comunidades están dormidas y se están endormeciendo buscando Babel. Ay, que vamos a construir, que yo voy a apoyar, que este proyecto, que lo otro. Estamos construyendo Babel. Tenga cuidado. Mire, hay cosas que deben seguir su curso. Hay cosas que yo no las puedo detener. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya dijo que es así. ¿Qué podemos hacer? Por mucho, yo lo que debo hacer es anunciar el evangelio para que se arrepientan. Una persona que está aguantando ahorita hambre, más que un pedazo de pan, más que una libra de arroz, necesita la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que su mente cambie y pueda transformar su vida. O sea, salir de las calles, salir de la necesidad, clamar a Dios, porque Él es el que da la provisión. Pero no, estamos buscando es el beneficio, más que el benefactor. Así está la humanidad. Jesús obedeció y no vio beneficios. Tremendo, esto me llega al corazón. Jesús obedeció. ¿Y qué beneficio tuvo? ¿Tuvo carro? ¿Tuvo casa? ¿Tuvo posesiones? No. Nosotros, dice la palabra por allá en Pedro, debemos seguir las pisadas de Jesús. Eso no quiere decir que entonces tú tienes que ser pobre, vivir arrastrado, vender tus casas, tus carros, bueno, qué sé yo. No, tú lo que necesitas es obedecer a Dios. Si Dios te dio, dile a Él qué tienes que hacer con ello. Yo sé que Dios no te va a decir, venda eso y déselo al pastor, venda eso y viva en la calle, viva debajo de un puente. No. Si Dios te ha dado algo, es porque tú puedes administrarlo. El domingo se habló de mayordomía. Tú tienes algo, administralo, obedeciéndole a Dios. Así de sencillo. Bueno, pasemos al versículo 4. Es que esto se pone picante. Yo les decía, esto se va a poner más picante. Versículo 4. Luego dijeron, vengan, construyamos una ciudad para nosotros y una torre que llegue hasta el cielo. De esta manera nos volveremos famosos. No nos dejaremos separar por todo el mundo. Tremendo. Tremendo. Es muy fácil olvidar cuando cambian las circunstancias o los tiempos, ¿cierto? Es muy fácil de pronto. Cuando yo era joven, tenía edad corta, pasaba necesidades, ahorita que ya no las tengo. Es muy fácil olvidar. Sin Cristo, sin obedecer a la palabra, es muy fácil olvidar. Es muy fácil olvidar cuando usted ha aguantado hambre y ahorita lo tiene todo. Antes bota la comida. Ahí se le olvidó. Cuando usted bota la comida, se le ha olvidado que en algún tiempo usted tuvo necesidades. Pero de pronto dirán, bueno, pues yo no sé qué es eso porque yo nací en cuna de oro y lo he tenido todo. Pues déjame decirle,
no lo tienes todo. Porque si no tienes a Cristo, no tienes nada. Eso es solo viento, es solo superficial. Una tempestad, un ventarrón, un terremoto, se lo acaba y lo destruye. O bueno, no nos vayamos al extremo. Dios te pone a pensar de una manera distinta, que tú lo derroches todo y quedes en la calle. ¿Cómo? Terminas fumando marihuana y vendes todo. Así de fácil. ¿Ve la importancia de tener a Dios en primer lugar? Entonces acá podemos ver que ellos dijeron: construyamos una ciudad. En la versión que yo tengo dice: construyamos, permíteme, versículo 4 en mi versión, dice: luego dijeron, venga, construyamos una ciudad religiosa. Venga, construyamos una ciudad religiosa. O sea, venga, construyamos una ciudad para nosotros. Aquí quiero decirle algo: lo que tú construyes para ti y que no está conforme a la voluntad de Dios, religiosidad. Oh, para mí, esto es para mí. ¿Recuerdan Nabucodonosor? Nabucodonosor en un momento dado se levantó a la azotea y miró toda Babilonia. Bueno, parte de Babilonia, porque eso era inmenso. Eso era inmenso. Me imagino que era la Nueva York de esa época. Se levantó allá en sus rascacielos, llamémoslo así al día de hoy, y miró: ¡ah! Esto lo he construido yo. O sea, es mío. Yo quiero ser sincero. Usted ante Dios se para a decir: Señor, a esta mujer que tengo, a estos hijos que tengo. No, ¿cierto que no? Cuando tenemos a Dios, ¿sabe qué decimos? Gracias, Señor. No merezco tener esa esposa, no merezco tener estos hijos, no merezco. La sencillez, la humildad. Pero aquí el pueblo, no, vamos a construir nosotros. Y ya sabemos cómo terminó Nabucodonosor, ¿no? Por ser arrogante, ser orgulloso, ser vanidoso, terminó como las bestias allá, comiendo pasto. Dice que le creció el cabello y vivía entre las bestias. Así está viviendo la humanidad hoy en día. No son bestias físicamente, son bestias mentalmente. Porque el padre abusa de sus hijas y el papá maltrata a la mamá, feminicidio, y los hijos se levantan contra el papá. Y eso es un caos total. Así está viviendo la humanidad. ¿No son bestias? ¿No están construyendo? Dios tenga misericordia de mi vida. Yo no juzgo a nadie. Esta charla no es para juzgar a nadie. No es para juzgarlo a usted que nos está viendo si está pasando por ese medio. Ay, que es que mi esposo es altanero. No. Simplemente vaya a la palabra. Que aunque las cosas afuera no cambien, no deje de creerle a Dios, no a los hombres. Mire, yo me paro acá, yo tengo debilidades. Y si yo no me controlo con la palabra de Dios, créeme que termino peor que una bestia, cometiendo errores. Pero este mensaje que les estoy compartiendo, como lo leíamos al comienzo, viene de parte de Dios. Lo ha puesto en mí. Soy un humano, soy pecador. Yo no soy perfecto, yo no soy santo en el sentido de la palabra que tengo una aureola acá, que yo no cometo errores, porque la palabra santo significa apartado. Y sí, estoy apartado, pero a veces trato de salirme. Entonces, no vea a Carlos, no vea al pastor Martín, no vea al predicador.
Vea la palabra. Por favor, vea la palabra. Porque muchos se quedan mirando el frasco, se quedan mirando el estuche. Ah, Carlos, ah, el pastor, ah, el grosero, ah, el patán. Pero no miran el mensaje, no miran el producto, no miran la esencia que está dentro de este estuche. La libertad se pierde cuando me salgo de la norma de Dios. Así de sencillo. Ellos empezaron a perder la libertad. Eran libres, pero empezaron a perder la libertad. ¿Por qué? Porque se salieron de la norma de Dios. La norma de Dios que decía: vayan y llenen toda la tierra. Pero ellos no. Nos vamos a ubicar en tal lugar y ahí nos vamos a quedar, porque dice, vea, una torre que llegue hasta el cielo. De esa manera nos volvemos famosos y no nos dejaremos separar por todo el mundo. Ah, ¿cómo la ve usted? Dicen por ahí, ¿usted qué haría? Entonces la religión, porque aquí están ellos empezando a formar su religión. La religión es la manera como el ser humano se esclaviza para agradar y buscar a Dios, imponiendo, óigase bien, una condición social o cultural, adiestrando y condicionando el pensamiento del ser humano. Esa es la religión. Te pone una condición, que si usted quiere ser parte de esta congregación, usted tiene que ser así, así, así y así. Ah, que si usted quiere ser parte de esta cultura, usted tiene que ser así, así y así y así. O sea, te condicionan, te hacen parte de. Porque si tú no eres parte de, no eres parte de nosotros, estás contra. Entonces, aquí yo me hago una pregunta. A estos tiempos, Carlos se hace una pregunta y espero que usted también se la haga. Una pregunta que tiene 3 secciones. La primera sección es: ¿qué pensar? ¿Qué pienso entonces? La segunda, ¿cómo pensar? Y la tercera, ¿para qué pensar? Hágase esa pregunta. ¿Qué pensar? ¿Cómo pensar? ¿Y para qué pensar? Pues esto es lo que la religión está aprovechando para que usted piense lo que ellos quieren que usted piense. ¿Y para qué debes pensar eso? Así de fácil. Tú debes pensar de esta manera porque así pensamos todos y es para esto. Qué triste, ¿no? Estamos acondicionados. Entonces eso no es perder la libertad. Eso no es perder la libertad. El nuevo orden mundial es para que usted pierda la libertad. Lo que acabamos de leer no es, ay, sí, eso es muy bonito, esos ladrillos, uy, esos ladrillos, 17 ladrillos espectaculares, especialmente los primeros 10, uy, qué belleza. Pero van en contra de la voluntad de Dios. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces esta población ya traían un antecedente religioso. Eso no es de que ya como vino el diluvio todo se borró. No, no, no. Ah, es que como ya mi abuelo ya murió, entonces yo soy otra persona. Porque la maldad de los padres pueden visitar a los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. ¿No lo dice la palabra? La maldad de los padres pueden visitar a los hijos y hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Seguir construyendo en vano? Claro que no. Entonces, este pueblo traía en su mente lo que había sucedido con sus antepasados, que por causa de llamémoslo así, la maldad
Vino el diluvio y entonces ellos, como les decía, tienen la mentalidad de construir algo alto y grande para que quepan todos, y cuando llegue el diluvio otra vez, que ya no iba a llegar porque Dios había dicho que no, pero ellos tenían la esclavitud de que iba a llegar. O sea, la mentalidad de no ser hijos de Dios, la mentalidad de esclavo. Recuerden que Pablo dijo que el esclavo no dura para siempre en la casa, mientras que el hijo sí. Lo que pasa y sucede es que el hijo, mientras que es pequeño, mientras que lo forman, tiene que vivir con los esclavos. O sea, tenemos que estar en esta tierra, tenemos que pasar necesidad, tenemos que tener que trabajar para comer, mientras que llega el momento de ¿qué? De irnos con Él. Allá no va a haber necesidad, allá no necesitamos trabajar, porque la gloria de Él lo llena todo. Yo no sé si usted quiere eso, pero yo sí. Por eso leíamos, por eso no se lea, mire la primera parte. En la primera parte leíamos algo de Corintios donde dice que en este estuche se va desgastando. No me quiero ir más para atrás porque si no, no avanzo. Entonces, no es tarea fácil enfrentar su pensar, óigase bien, cuando todos te llevan la corriente y todos piensan y desean lo mismo. Y era el querer radicarse en un lugar para establecer su manera de adorar y buscar a Dios. Eso era lo que vivía el pueblo. Hoy en día es casi lo mismo. Democráticamente, ¿cuántos votan a favor de? ¿Y cuántos dicen no? Tremendo, ¿no? Y lo mirábamos con lo que le mostraba el orden que está en la Agenda 2030, que en esa orden hay 17 puntos, donde 193 países que hacen parte de la ONU estuvieron ya planillados para que empiecen a ejercer ese nuevo orden. Pero bueno, es parte de este sistema para gobernar las mentes que no van conforme a la voluntad de Dios. Por allá en Romanos dice que como no tienen a Dios en primer lugar, en Romanos capítulo 1, creo que por allá después del versículo 20, dice, como no tienen a Dios como en primer lugar, Dios los entrega a mentes reprobadas para que hagan lo que quieran con sus cuerpos. Y ya lo acabamos de ver ahorita con la inauguración de los Juegos Olímpicos. Muy bonito y muy chévere y todo, pero ¿qué no se movió ahí detrás? Cosas que, ay Dios mío, son escandalosas. Y que ya se levantó la iglesia cristiana, ya se levantaron los evangélicos, ya se levantaron los católicos a decir que cómo así, que esto. Eso estaba pronosticado. Quieren construir Babilonia. Lo dice en Apocalipsis. Entonces, ¿por qué preocuparnos por eso? A mí me ocupa es que yo me salga de la palabra de Dios para meterme en el sistema. Entonces, voy a hacerle 3 preguntas. ¿Qué quieres construir de aquí en adelante, después de este mensaje? Aunque falta más. Hoy creo que no voy a terminar, sino solamente está ahí. ¿Qué quiere construir? Segundo, ¿cómo lo quieres construir? Y tercero, ¿para qué lo quieres construir? ¿Cómo estás construyendo tu vida? ¿Qué quieres construir en tu vida? ¿Y cómo lo vas a construir? ¿Y para qué? ¿Para qué construye eso? ¿Para meterse en el sistema o para agradar a Dios? Quiero que leamos allá 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Vamos a leer el 10 y el 11. Yo senté las bases de esa casa como un hábil constructor, gracias al don que Dios me dio. Pero hay otros que construyen sobre esa base. Cada uno debe tener ¿qué? Cuidado de cómo construye. 11. La base de todo ya está construida. ¿Y qué dice? Y nadie
puede construir otra, porque esa base, ¿quién es? La palabra de Dios. Así de fácil. No hay más. Entonces, ¿qué quieres construir? ¿Cómo lo quieres construir? ¿Y para qué? Recuerde que todo parte de acá, desde la base de la palabra de Dios. Lucas, vamos a ir a Lucas, capítulo 14. Lucas 14, 28, versículo 30. Cuando alguien va a construir una torre, se sienta primero a hacer un plan, ¿verdad? Tiene que ver si tiene el dinero para hacer el trabajo. Si no hace primero un plan, ¿qué dice? Empezará a construir el edificio, pero no lo podrá terminar. Y todos se burlarán de él. Dirán, ese hombre empezó a construir el edificio, pero no fue capaz de terminarlo. Rápidamente ahí, salte al versículo 33. Rápidamente, en ese mismo Lucas 14, 28. Dice en el 33, es lo mismo con cada uno de ustedes. La pregunta es, ¿son ustedes capaces de hacer lo necesario para seguirme? Si no, dejan todo lo que tienen, no pueden ser ¿qué? Así de fácil. Usted puede construir todo lo que quiera, pero si usted no lo hace para seguir a Jesús, apague y vámonos. Se acabó todo. Entonces, la humanidad desde el principio fue sellada e impregnada, óigase bien, desde el principio, con el deseo de buscar lo espiritual. Así es fácil. Toda la humanidad tenemos en nosotros el chip, o como le quiera llamar, tenemos en nuestro ADN algo impregnado de que debemos creer en algo, así sea en nosotros mismos. Eso es algo espiritual, ¿cierto? El problema es cómo y por medio de quién buscamos esa espiritualidad. Porque muchos lo buscan a través de una madera, un yeso, un crucifijo, con todo respeto lo digo, otros yendo a la montaña, otros apartándose por allá, pero no vienen acá. Mire, yo no le digo no vaya a misa, yo no le niego no vaya donde los testigos, yo no le niego no, yo no le estoy diciendo no deje de congregarse, no, vaya donde vaya, pero vaya a la verdad. Si a usted, que de pronto, de alguna otra manera, voy a ser sincero, sabe que en cierto lugar le están dando la baza, con todo respeto lo digo, sabiendo que usted tiene un pan servido en la mesa, fresco, pues ¿usted qué hace? Usted es el que toma la decisión. Si usted quiere seguir comiendo comida chatarra, hablándolo en el término espiritual, comida que simplemente lo endulza para darle una diabetes espiritual, o sea que todos tus sentidos queden cauterizados, pues tranquilo, siga comiendo eso. No le voy a prohibir, pero dice la palabra que usted conocerá la verdad y la verdad os hará libres. Libres del sistema, libres de la religiosidad. Y yo no le estoy diciendo a usted que me está viendo, o usted que va a ver esta prédica ya editada, venga y congréguese a Camino de Vida Plena, que acá hablamos la verdad. No, vaya a donde vaya, venga a la palabra. Para de contar. ¿Quiere construir? Lo acabamos de leer. Construya sobre la base, no sobre lo que le dice la gente. Porque la gente le quiere decir, tiene que conseguir brea, tiene que construir con esto, tiene que hacer esto. El apóstol Pablo dijo, donde dice, unos van a construir en oro, piedras preciosas y plata. O sea, van a pasar por el fuego y no se les va a destruir su vida.
Pero otros van a construir ¿en dónde? En heno, hojarasca y madera. ¿Qué pasa cuando usted pasa eso por el fuego? Queda cenizas, no queda nada, ¿cierto? Entonces la manera de los hombres es con dogmas religiosas y culturas sociales. Ese es el dogma de los hombres. El dogma de la humanidad es así. Entonces, la manera de Dios es solo la manera con que Dios quiere para nosotros es obedecer simplemente la palabra, sin esperar nada a cambio. Entonces, la religión nos encierra a estos tiempos es en lo místico, en lo mitológico. O sea, le ponen trabas a todo, lo místico. ¿Qué es lo místico? Que todo es pecado, que no mire para allá, que no coja esto, que no mire televisión, que cuidado acá, que cuidado allá. Eso es lo místico. Lo mitológico, ¿qué? Que todo tiene un ciclo. Y entonces ya ese ciclo ahí, y entonces lo otro. Pero lo que no se dan de cuenta es que es un ciclo cerrado. O sea, en pocas palabras, tú nunca saldrás de ahí. Eso es lo que hace la religión. Por eso la humanidad vive en esclavitud, en la cárcel del miedo, que es lo que hemos venido hablando, ¿cierto? Y allá en Gálatas, voy a leerlo, en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13, en palabra de Dios para todos dice: hermanos, Dios los ha llamado para ser libres, pero no permitan que la libertad sea una excusa para hacer todo lo que pide su naturaleza humana. Mejor ayúdense los unos a los otros siempre con amor. Entonces, esclavos al miedo, o del miedo mejor. Eso hace que yo pierda mi libertad, o sea, el control de mí mismo, mi herencia, lo que soy yo. Eso es perder la libertad. Entonces ya no vivo bajo la voluntad de Dios, sino vivo bajo la voluntad del hombre. ¿Qué quieres? Y quiero ir terminando. Vamos a leer Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Dice: hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Esto no lo habla Dios a nosotros. Antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire, que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Antes todos nosotros vivíamos así. Nuestra forma de vida era complacer los deseos de la naturaleza humana. Hacíamos cualquier cosa que el cuerpo deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás, merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. Versículo 4. Pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense en ustedes, fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Versículo 7. Dios hizo esto para mostrar en el futuro, esto es clave. Dios hizo esto para mostrar en el futuro su inmensa generosidad, siendo bondadosos con nosotros a través de Jesucristo. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios. ¿Por qué qué? Porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos, pues su salvación fue un regalo de parte de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Y último versículo, versículo 10. Nosotros somos
obras de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo digo. Nosotros somos obra de Dios, fuimos creados por Cristo para hacer el bien tal como Dios ya lo ha planeado. Y segunda de Timoteo, mire lo que dice segunda de Timoteo, allí en el capítulo 1, versículo 7. Dice, porque el Espíritu que Dios, léalo, porque el Espíritu que Dios nos ha dado, no nos hace ¿qué? Cobardes, sino que Él es para nosotros ¿qué? Fuente de poder, amor y buen juicio. Así terminamos en esta noche, esta charla. Llegamos a mirar el versículo 4, donde ya, como les decía, empezamos a mirar el grosor de este mensaje. Y pues para la próxima charla continuamos con el versículo 5 y siguientes para poder desglosar esto, no de afán, sino verdaderamente que lo traigamos a nuestro diario vivir, porque estamos viviendo tiempos donde la humanidad simplemente piensa que es que ya Dios se olvidó de nosotros, o que sencillamente no existe Dios, o que sencillamente la Biblia es un libro más, o que simplemente estar en una congregación allá, aleluya, aplaudiendo, pero no dándonos de cuenta de lo que Dios está haciendo y que ya hizo. Por eso estamos conociendo el plan perfecto de Dios para la humanidad. Familia, que el Señor nos siga fortaleciendo, afirmando, estableciendo en su palabra. Y recuerden muy bien que todo es obra por Dios. No hay nada que se le escape a su mirada. No hay nada que Él no deje de saberlo. Todo es permitido por Él y para Él. ¿Por qué? Porque así lo ha determinado nuestro Dios. Damos gracias a nuestro Padre Dios por esta noche, y como dice la misma palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en el Señor estaré confiado. Y el Salmo 3, que es espectacular, allá en uno de sus versículos dice: me acosté, dormí y desperté, porque el Señor me guardaba, o sea, estaba confiado en Él. Así vamos a descansar. Y si esta es nuestra última noche en la tierra, sabemos que nuestro Padre Dios, si estamos obedeciendo su palabra, tenemos entrada al lugar santísimo que es el reino de los cielos. Muchas gracias, familia, y que el Señor Jesucristo nos continúe afirmando y fortaleciendo. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos llegar a su corazón con esta enseñanza y que sea de mucha edificación para tu vida. Regálanos un like y comparte este video, suscríbete para que estés enterado cuando subamos un nuevo video o realicemos alguna transmisión en vivo, y así recibirás las notificaciones activando la campanita.